Dale volumen a tu consumo. Dale volumen a tu consumo. Muy buenas tardes. Este será un espacio básicamente donde conversaremos temáticas de consumo, donde hablaremos otras temáticas que tengan relación con consumo. Acá Ya, comenzamos. Primero que todo, hola a todas y a todos. Gracias por acompañarnos este segundo viernes. Ya esta vez lo estamos haciendo en un horario ya más nocturno. La vez pasada lo hicimos en un horario de mediodía, porque la persona que era nuestro invitado era de España, pero esta vez no tuvimos que viajar mucho, sino que nos conseguimos una invitada de lujo acá bien cerca. Así que les doy la bienvenida al segundo capítulo de nuestro podcast Dale volumen a tu consumo, donde queremos básicamente hablar de distintas temáticas asociadas al consumo responsable, la educación económica, educación financiera y otros temas también que podamos conversar. Así que les agradezco a todas las personas que estén conectadas y que puedan acompañarnos durante este ratito de conversación que les prometemos que va a ser una conversación amena, que les va a ser una conversación entretenida. Esperemos, si no toquen una chicharra no hay, se prende la luz y ahí paramos un poco, así que bueno. Bueno, como les decía, este segundo capítulo nosotros lo queremos volcar justamente a un proceso que para nosotros como FOJUC es muy relevante, que es el proceso constituyente, ¿ya? Que es todo lo que significa escribir una nueva constitución para Chile. Y para ello quisimos invitar a una persona muy especial que ha estado muy presente en este proceso, no solamente desde FOJUC, sino que también me consta que desde muchos otros frentes también ha estado ahí bien atenta a cómo se ha ido llevando el proceso constituyente, pero en este tema en particular, desde que comenzó la discusión, desde que se constituyó, digamos, propiamente tal, la convención constitucional que está presente en este tema que tiene que ver justamente cómo garantizamos el reconocimiento constitucional de la protección de los derechos de los consumidores y consumidoras. Ella nos va a contar más. Ella es Fabiola Inostroza Leal, egresada de Derecho de la Universidad de Concepción, directora del área legal y ciudadana de FOJUC, y tiene unas múltiples otras cosas más que ella misma nos va a ir contando en el camino, porque es una seca la Fabiola, así que tenemos el privilegio y el honor de estar con ella. Así que, Fabiola, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Sí, no. Gracias a ti también por considerarlo una opción para el podcast. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Bueno, como el programa hoy día, les decía, vamos a empezar a trabajar una nueva modalidad que tiene que ver justamente con que el programa se va a dividir en espacios, en bloques. En este primer bloque que viene vamos a conocer un poco más de Fabiola a través de una ficha personal que van a hacer preguntas bien rápidas para ir conociendo un poco a nuestra invitada. Después nos vamos a meter ya de fondo en el tema, dándole volumen a este consumo, a este tema, que para nosotros es súper relevante. También la idea es que nuestro invitado o invitada pueda dar una pausa a esta conversación a través de una canción que cante, no, una canción que nos diga, se van todos. Si quiere que veamos un viral o qué sé yo, pero en este caso Fabiola eligió algo muy interesante que ahí se lo va a compartir, y al final después vamos a abrir si es que las personas quieren hacer preguntas a través de Facebook, que estamos transmitiendo online, y después esto va a estar alojado por si acaso en nuestro canal YouTube, y al final Fabiola va a cerrar con unas palabras ahí de cierre que yo estoy seguro que van a ser unas palabras ahí que van a marcar ahí tendencia. Así que, Fabiola, vamos a ir con tu ficha personal. ¿Estás preparada? Are you ready? Más o menos. Ya, pero si no lo vamos a hacer difícil, así que no te preocupes, ¿ya? Así que dame un segundo que justamente está abriendo la ficha y alguien acá. ¿Tu nombre completo? Fabiola Valentina Inostroza Leal. En algunos lados me conocen como Fabiola y en otros como Valentina. Ah, ya. ¿Y eso tiene es por la familia o por qué? Sí, porque mi mamá se llama Fabiola, entonces mi familia me dice Valentina. Para no confundir. Claro. ¿Tu ocupación? Estudiante. Eres actualmente estudiante. Está en proceso del examen de grado, ¿cierto? En realidad, claro, soy egresada de Derecho, lo que significa que sigo estudiando, que estoy preparando mi examen de grado para poder rendirlo y luego de la práctica fuera como abogado.
Qué Ojalá. ejemplo, qué ejemplo. ¿Dónde vive Fabiola actualmente? En Santiago, Está en porque estoy Santiago, entre... ¿sí? Parece que te pegaste, Fabiola, ¿no? Vamos, Estudié Fabiola. en la Universidad de Concepción. Así que Ah, y ¿me ahí pegué? volviste. Sí, no, ahí volviste. No, Sí, más encima parece que soy yo el terrible porque me salió ahí un aviso que mi conexión es inestable, como mi ánimo. ah. ¿Qué Muy, música, muy consecuente en todo. Eh, qué música escuchas en tus tiempos libres, Fabiola? en realidad, en general, música chilena. ¿Te gusta la Em, música chilena? sí, sí. Violeta, Víctor, Los Bunkers, em, y Yapu, todo ese tipo de música me gusta. ¿El derecho siempre quisiste estudiarlo o se te atravesó en el camino? Quise estudiarlo el último tiempo. Tuve algunas otras ideas también. Me gustaba psicología, trabajo social, pero derecho era siempre la opción. De Ya, chica quería estudiar veterinaria y no, igual quería hacer, pero no, después de grande sí era derecho. de hecho, o sea, como que fue la opción que tú quisiste. ¿Cuál es tu comida Sí. favorita? El pastel de choclo, las humitas, la ensalada de choclo, diversas. O sea, Love Chocolate. O sea, Sí. tú feliz en Walkie, en el Festival del Aquí Choclo. tengo un choclo, sí. ¿Te gusta leer o te gusta escuchar música? ¿Cuál de las dos cosas te gusta más? Mm, depende, para ¿Qué relajarme, disfrutas más? para relajarme, escuchar música, pero como estoy estudiando la mayoría del tiempo o leyendo, trabajando en cosas que son leer, me gusta leer también, pero a veces prefiero escuchar música un poco más para variar la postura, por último. Hoy, hoy te gusta, o sea, y aquí ya empezamos a entrar, o sea, hoy como te sientes conforme en lo que estás trabajando, lo que estás realizando, lo que estás haciendo. Sí, sí, todo el rato. O sea, bueno, estudiar es una tarea dura, pero el trabajo que estamos llevando a cabo en FOJU, la forma en la que se están dando las cosas, es súper motivante, un poco para seguir desarrollando todo esto con la idea de hacer un cambio, además, en algo tan importante dentro del sistema jurídico como lo es la Constitución y tan importante para el país y con el contexto, sobre todo histórico y social que tenemos hoy en día, es que en realidad sí, sí, creo que es súper interesante, motivador también, así que sí. Ah, genial. Oye, y la última pregunta, y esta es la pregunta así como casi Doctor Strange. ¿Cómo te ves en 10 años más? Oh, por Dios. Vamos, ¿cómo te ves en 10 años más? No sé, viajando yo creo, me gusta Viajando. viajar. ¿Te gusta? Viajando con un perrito, eh, no sé, tomando café hasta el fin de los días. Es una pregunta difícil. Trabajando en algo que sea motivante, porque si no me aburriría igual. En algo que tenga sentido, que tenga un sentido más allá. Ah, muy bien, bacán. Gracias, Fabiola. Para un poco también las personas que nos están acompañando conozcan un poco más a la invitada, conozcan un poco más desde dónde viene la conversación. Y para nosotros es súper importante, o sea, el interlocutor no solamente es lo que dice, sino también quién es, desde dónde se posiciona para decir las cosas. Así que eso es un Sí. poco lo que hoy día... Dime. Soy también la que contesta el correo de legal, así que para que me conozcan Sí, también. para que las personas que estén aquí transmitir, como que estén acá viendo el live, Fabiola es la persona que se encarga de responder las consultas de nuestro correo, se encarga de como de darle respuesta a esa gente necesitada y a esa gente llena de dudas. Fabiola, te cedo el espacio entonces. Cuéntanos un poco cómo nace esta campaña que FOJUC, cómo se llama esta campaña de FOJUC, un poco para que las personas acá la conozcan un poco más. Ya, súper. Mira, la campaña que se llama El consumidor a la Constitución la comenzó a trabajar FUJUC el año 2015, cuando en los primeros atisbos de una nueva constitución que hubo alguna vez, donde siendo presidenta Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, se empezó
a movilizar una serie de, y se empezaron a crear una serie de instancias para poder saber qué opinaba la gente sobre todo. A raíz de esto, FOJUC se levanta, y empieza a construir un concepto para ver qué lugar o qué rol teníamos como consumidores dentro de esta norma. Y ahí va desarrollando distintas actividades, va participando en instancias también, va generando otras, y bueno, ahora se retoma con mucha más fuerza a raíz de lo que ha ocurrido con esta con este nuevo proceso. Estamos ahí participando activamente en las instancias que se pueda, en las instancias que se abran para ello, y también en las instancias que estamos creando para poder escuchar, para poder informar, para poder crecer igual con la experiencia que nos entrega la gente. Así que... ¿Y qué es esto un poco, para que también lo vayamos explicando, de querer que exista un reconocimiento constitucional de la protección de los consumidores? ¿Qué es esto? ¿Por qué FOJUC está en esta misión de como evangelizar a los constituyentes para que comprendan la importancia y para que adhieran a este llamado? Sí, mira, esto pasa por entender, primero, y yo creo que es algo que tenemos que tener súper claro, que uno de los problemas que tiene el sistema actual hoy en día es el sistema económico. Y nosotros, trabajando justamente desde una de las aristas, que es la del consumidor, nos damos cuenta de que en realidad cuando hablamos de consumidor estamos hablando de algo que va mucho más allá de un mero acto de intercambio de productos. Entonces nosotros ya empezamos a hablar de lo que es de derecho humano al consumo, que lo entendemos como un derecho de tercera generación, y tiene que ver con que va orientado a la búsqueda del bienestar común, y que se refiere a colectividades, más que nada, entendido ya no solamente desde la individualidad y la libertad de cada uno, sino que también abarcando otros ámbitos en los cuales se desenvuelve finalmente el ser humano. Y tiene que ver con eso, con el acceso, por un lado, a bienes esenciales, como lo son, por ejemplo, los servicios básicos hoy en día. Algo regula la ley de protección al consumidor, de hecho, en el caso en los que no hay cortes, pero sabemos que eso en realidad es insuficiente cuando, por ejemplo, necesitamos tomar agua y sabemos que hay personas que no tienen acceso al agua adecuadamente. Entonces, ese tipo de situaciones en la legislación actual va quedando corto. La gente necesita otro tipo de respuesta, y como representantes de los consumidores, porque esa es una asociación de consumidores, nos vamos dando cuenta, vamos escuchando las experiencias de las personas que se acercan a nosotros, y bueno, va siendo... ¿O me quedé pegado o te quedaste pegado? No, yo estoy escuchándote, Fabiola. Ah, ya. Va siendo necesario trabajar esto, y además porque algo que tampoco se dice mucho, pero el consumo tiene que ver también con la cultura, con el modo de vida de una sociedad. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de árboles nativos, no solo sirven para tener leña y para producir, y no da lo mismo el tipo de árbol. Hay algo más, hay un grupo, hay ciertas características que representan algo más, la forma también en la cual vamos a consumir los productos que vamos a preferir, dan cuenta un poco de las ideas que están detrás de la sociedad. Entonces, todo esto es sumamente importante, y sin embargo, muchas veces se tiende a simplificar a tal punto de que se llega al mero acto de comprar y vender. Y el problema es que en esta compra y venta se ignoran los derechos, pues, y la parte más débil es justamente el consumidor, entonces finalmente es quien se ve más vulnerado. Entonces, esta lucha un poco por reivindicar lo que es el consumidor, por disminuir esta desigualdad natural que existe en el mercado, es un poco lo que se busca. Hoy en día nosotros distinguimos algo que muchos incluso de los constituyentes no saben en realidad, pero no es lo mismo un acto de consumo que la protección del consumidor. Estamos hablando de un ser humano, y desde ahí la interrelación que existe natural, ¿no es cierto?, entre los derechos,
donde surge, por ejemplo, el derecho a la educación, a una salud adecuada. Entonces, es un tema mucho más simple que el mero acto mercantil. Hoy en día la Constitución actual establece la protección de este acto mercantil, y en realidad lo que garantiza tiene que ver más con la libertad de poder producir, o sea, al productor, no al consumidor, a quien está protegiendo, con el derecho de propiedad, con la no discriminación, de nuevo, al proveedor en materia económica, pero nada de ser el consumidor. Salvo hay un autor que piensa lo contrario, pero se refiere más bien al acto de consumo que al consumidor, al ser humano. Y como para que la gente también vaya entendiendo un poco cómo hoy día, por ejemplo, en nuestra actual constitución y en nuestro actual mercado, podríamos ver como esta indefensión que se causa por no tener justamente esta consagración constitucional. ¿En qué cosas más o menos la hemos visto para que la gente entienda la importancia de lo que se está impulsando desde FOJU y lo que tú estás impulsando desde FOJU? Mira, yo creo que algo que pasa mucho tiene que ver un poco con la falta con la incapacidad que hemos tenido para poder entregar herramientas a los consumidores. La desinformación, que es algo que nosotros tratamos de combatir mucho día a día con proyectos todos los años, de hecho, pero justamente quizás una de las mayores barreras que enfrenta el consumidor al momento de tratar de hacer valer sus derechos. Y cuando sabe, cuando está informado, cuando tiene apoyo, por ejemplo, de CERNAC o de una asociación de consumidores, muchas veces aún así y aún sabiendo que existe una situación que vulnera sus derechos como consumidor, no es posible obtener una reparación, porque los procesos, de la forma en la que están establecidos, no siempre hacen viable la judicialización. Y la otra opción que muchas veces sí es factible, pero no siempre llega a una respuesta, es intentar hacer una mediación, ya sea por medio del CERNAC o nosotros, igual hacemos mediación, pero no obligan a la empresa, podría perfectamente no responder. Entonces, muchas veces el consumidor ve afectados sus derechos, se queda sin poder hacer nada, y hay mucho abuso, igual hay una sensación de descontento enorme en la sociedad, en la gente, que hoy día ya nadie puede negar. Antes era como, no, si estamos bien, si somos los mejores de Latinoamérica, pero hoy nadie puede negar que hay problemas, que hay un malestar enorme, las colusiones, toda esta sensación de que se están aprovechando de mí, como sea. De alguna forma me están tratando de joder, y esa sensación tiene una causa, pues, tiene varias causas, varias vulneraciones que han ido ocurriendo de forma sistemática. Entonces todo esto hay que ser capaz de tomarlo desde la institucionalidad y buscar un cambio. A medida que se mantenga el sistema económico actual, va a ser muy difícil que estos derechos que se vayan a consagrar se bajen efectivamente y se puedan hacer realidad. Y en este sentido, como ¿existe más experiencia o esto es una locura que se le está ocurriendo a esta campaña y a Chile? O sea, Chile tiene hacia dónde mirar, por ejemplo, si queremos decir esto no existe o esto existe. No, existe mucha experiencia comparada. De hecho, en Latinoamérica, solo Chile y Uruguay no tienen consagrados los derechos de los consumidores. Existe diversidad de formas también en las cuales se ha consagrado, ya sea fortaleciendo el órgano estatal, ya sea garantizando los derechos y los intereses de los consumidores, o haciendo un mandato al Estado también. Hay varias técnicas legislativas que ahí van dependiendo un poco de la realidad de cada país, e incluso en Chile, bueno, desde que se creó la ley de protección al consumidor ha sido un tema, la interrogante de si esto debería estar en la Constitución o no, de si quizás la ley no está quedando corta, al tener arriba un cuerpo legislativo o sea, constitucional, que es de mayor jerarquía y que por tanto
muchas veces va a chocar y va a impedir hacer reformas que son necesarias Sí. en el sistema. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que es el momento, o sea, yo creo que es el momento histórico de Chile, yo creo, único, incluso a nivel mundial, de generar una constitución paritaria, generar una constitución que nace no desde la voluntad de, digamos, del establishment o de la política tradicional, sino que nace como voluntad del pueblo. ¿Ya? Yo creo que ese tipo de situaciones no ocurren desde hace mucho tiempo en el mundo, ¿ya? Desde la época de la Revolución Francesa y quizá antes, ya de que finalmente el pueblo se levanta contra este establishment, contra este orden establecido que nos tiene un poco adormecidos. Y es por primera vez se está generando este espacio ciudadano, este espacio popular, etc. Ahora, para un poco también para relajarnos, después entrar en esta segunda parte, bajándole un poco el volumen de nuestro consumo también, Fabiola hoy día también nos quiere compartir, porque como les decía, una parte como una especie de pausa, es que en algún momento vamos a poner música, vamos a poner video, pero Fabiola nos quiso compartir algo muy interesante, ¿ya? Y a mí me interesa que ella nos pueda compartir esta situación. Si quiere, para no que esté sola, leemos uno y uno de los que me Sí, compartiste, así ambos lo hacemos, ¿ya? Y parto yo, ¿no? parte tú para que también un poco dé el contexto de dónde es el texto. Súper, súper. Bueno, lo que yo voy a leer, vamos a leer en realidad entre los dos, es uno de los textos que se encuentran en un libro que se llama En mal estado, de la Fundación ENA, ENA es Etnografías del Neoliberalismo, y justamente lo que hace este libro es recopilar varias experiencias de vida que demuestran un poco cómo es la vida bajo el sistema económico que tenemos hoy en día, con sus matices, sus problemas, y que de cierta forma explican, y de hecho es un libro que es una recopilación que viene post estallido social, porque habla justamente de esto, del descontento, de por qué pasó lo que pasó, cómo estaba la sociedad en ese momento, cuál es el sistema actual, cuáles son las consecuencias del sistema actual, y que deja de manifiesto en realidad la importancia de mirar sí, la Sí, justo para que las importancia personas de, lo tengan a la vista, sí, justamente. sí, la importancia de mirar el sistema económico. De repente las causas, por ejemplo, cuando hablamos de este activismo, no se ve desde el sistema económico, cuando hablamos de, de, de educación, cuando uno de los grandes temas ligados a la educación es el endeudamiento, y sin embargo se elimina la arista económica, y en realidad hoy en día nosotros creemos que hay que hablar de economía, hay que ponerlo en el tema, porque es una de las causas y uno de los problemas que presenta nuestro país. Y así queda de manifiesto en estos cuentos, pequeños relatos en realidad, que queremos mostrarles. Súper, así Así que que, vamos a leer dos para que sepan un poco cómo son estos relatos, que son, ojo, son relatos, como decía Fabiola, de personas, o sea, no es de una sola autoría, sino que son varias personas quienes son autoras de distintos relatos. sí, Ya, Fabiola. súper. El primero se llama Acróstico del Pobre, actitudes y atributos necesarios para triunfar en Chile. Paciencia. La espera para la atención en el consultorio es larguísima debido a la alta demanda y la falta de médicos, pero no te preocupes, tenemos uno de los mejores sistemas de salud del planeta. Obediencia. Acostumbrarse desde el colegio a recibir órdenes y olvidarse de las fantasías de llegar a ser jefe. La universidad es un sueño caro. Benevolencia. Colusión de las farmacias, pañales y pollos, caso Penta, SQM y el robo millonario de Carabineros, clases de ética, y el asunto está resuelto, porque el pobre siempre perdona. Respetuosa. Nada de insultar a las autoridades, ni de saquear supermercados, ni salir a marchar todos los días. A los pobres, sublevados, se les sacan los ojos. Energía. Esas jornadas de 5 por 2, de casi 10 horas diarias, no se van a trabajar solas. Y al final del mes, la recompensa
es la cuantiosa suma de un sueldo mínimo, que no le viene mal a nadie. Este es un cuento de Magdalena Díaz Vergara, que está ahí en el libro. Súper. Y yo les voy a leer otro cuento que Fabiola también me compartió, que lo encontré muy reflexivo, muy profundo, y que además tiene que ver mucho con lo que hemos estado conversando sobre cómo de apropiarnos como consumidores y consumidoras de la economía, de hablar de economía, de hablar de estos temas tabú que muchas veces existen. Y el cuento se llama Capitalista sin capital. Juan vive en un gueto vertical, pagando 3 veces el arriendo que corresponde. Ser pobre es un estado mental, dice. Se arregla y parte a repartir delicias al barrio alto. Juan es un emprendedor con garra, trabaja 12 horas diarias sin contrato para una aplicación, pero porque yo quería, aquí soy libre. Juan revisa su Instagram durante la hora de colación, alimentándose con debates, hechos y lógicas neoliberales. Si el Estado te paga algo es socialismo, chamo. Juan trabaja duro, quizás demasiado, para algún día poner un puesto de perros calientes como el que tenía en Maracaibo. Juan es atropellado y termina en la UCI. Reclama a la aplicación, pero su única respuesta es un cuídate. Nadie lo obligó a parar en el servicio público, nadie lo obligó a trabajar sin contrato, nadie lo obligó a morirse. Lo bueno es que murió libre. Viva la libertad, carajo. Eso un poco como reflexión. Yo te agradezco, Fabiola, que hayas querido compartir con nosotros estos 2 microcuentos, ya que los encuentro potentes, los encuentro desgarradores, pero encuentro que un poco es como hacer el símil de estas venas abiertas de América Latina, ya un poco este libro en algún momento de entender que esto hoy en día es América Latina, esto hoy día es Chile, ya estas heridas que están abiertas, que están constantemente supurando neoliberalismo, capitalismo, y que por eso hoy en día FOJUC, y a través de Fabiola, que ha sido una de las que ha liderado este proceso, dice que es importante que los consumidores, que las personas democraticen la economía, ya que la economía nunca más sea un espacio donde hable el patrón y el Estado, que hoy día eso es, para que las personas sepan un poco, hoy día todo lo que hoy día consumimos, los precios, las tarifas, se fijan entre un Estado, que nos hemos dado cuenta a través de toda esta semana que recibe Estado que son personas que reciben pago de las pesqueras, de las empresas de gas, de las papeleras, de una serie digamos, de gremios, y conversan justamente con estos mismos gremios que por debajo le pasan la platita. Entonces, por eso para nosotros es importante que el consumidor y consumidora, las personas, lleguen a democratizar la economía y abrir espacios a través del reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores y consumidoras. Pero volvamos a este tema y demos volumen nuevamente a este tema, Fabiola, para ya ir cerrando también el programa. ¿Cómo ha sido el proceso de hablar con los constituyentes? ¿Lo comprenden? Como que la economía para los constituyentes, ¿les hace sentido hablar de economía o más bien hay como un rechazo? Ha sido duro, ha sido duro. Porque existe una visión. Yo creo que justamente el sistema actual lo hizo tan bien que terminó aburriendo a la gente. Lo hizo también para su conveniencia, digamos, que quería mantenerse. Hoy en día yo creo que existe un rechazo extremo y ingenuo quizás a hablar de economía, a apropiarnos, a dejar este concepto a otras personas o a mejor no tocarlo, porque se reconoce que es un problema enorme, complejo, y, y en realidad es como la causa de los males, entonces mejor hablemos de otra cosa. Y creo que en ese sentido se corre el riesgo enorme, enorme de, bueno, no decir nada y que entonces quede igual, porque eso es lo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de un poco encender las alarmas, de decir, alto, es necesario hablar de esto, el sistema económico, el régimen económico constitucional que vamos a implementar en Chile tiene que ser discutido, tiene que estar ahí establecido, porque
esa es la forma de que efectivamente los derechos después lleguen a hacerse efectivos. Y nosotros, ya, primero marcando la pauta de que creemos que este tema tiene que estar, o sea, los relatos que nosotros les compartimos son muestras de eso, del problema que presenta para la sociedad el sistema económico actual. Entonces no podemos obviarlo, no podemos desentendernos de esto que tenemos, porque no va a desaparecer porque nos hagamos los ciegos. Entonces es eso, es un poco el llamado a hacernos cargo y haciéndonos cargo, la precisión de que nosotros creemos que el consumidor tiene que estar consagrado dentro del régimen económico constitucional como uno de los pilares que lo integran, porque ya le dijimos, para nosotros el consumidor es el ser humano tiene que estar al centro de la economía, el ser humano y el patrimonio ambiental tienen que estar ahí, tienen que estar, porque no podemos seguir mirando esto como un mero intercambio de bienes y servicios y aguantando que se vulneren una, otra y otra vez los derechos que tenemos. Entonces, en la medida que el consumidor no se empodere, que no alcance este mismo rango constitucional, que como yo lo decía, el proveedor sí está protegido en la Constitución. El derecho a producir bienes está. Entonces, ¿qué pasa con la parte débil? Que era la que había que equiparar, está en una ley. Y una ley que, si bien tiene muchas ventajas, también muchas veces está limitada por este choque justamente que implica la Constitución. ¿Y cuáles son los desafíos y los próximos pasos que vienen, Fabiola? Pues como para que las personas sepan también dentro de esta campaña, este proceso de instalar este concepto de proteger a los consumidores de la economía desde la Constitución. ¿Cuáles son los próximos pasos que vienen en la campaña? Lo primero es avanzar con fuerza en la difusión. La gente tiene que saber, tenemos que empoderarnos, tenemos que hacernos cargo de esto desde la sociedad, desde los grupos de base. Yo creo que esto tiene que ser una respuesta que surja desde las organizaciones de la sociedad civil y hasta hacerse escuchar. Entonces, en ese sentido, la difusión que estamos haciendo por redes sociales y distintas actividades también que estamos preparando van justamente encaminadas a eso. Nosotros ahora vamos a hacer la Escuela Constituyente Económica, va a ser a fines de octubre, 3 días en los cuales vamos a estar hablando de estos temas y bueno, ahí los que estén viendo esto quedan absolutamente invitados a participar en esta instancia. Si pueden invitar a más gente, igual sería genial. Sí. Y bueno, eso, también estamos tratando de incidir en las instancias que se generan en la Convención Constitucional, de asistir a las audiencias, de tener incidencia ahora en las comisiones que se formaron, que están funcionando ya ahora, y poder desde ahí entrar con este tema y pedir que se discuta, así, que se inicie. Y bueno, si eventualmente tenemos que hacer una iniciativa popular de ley, que es una de las opciones que da el reglamento, se va a intentar hacer todo lo posible porque creemos que de verdad es necesario mirar, entender la importancia del ser humano en el mercado y protegerlo en sus derechos. Muy, muy cierto lo que dice Fabiola, y todo el éxito nomás para lo que viene, porque viene un trabajo potente, como decía Fabiola, viene una escuela constituyente económica para todas las personas que les interesen estos temas, para que puedan participar e informarse y educarse. Viene el trabajo de las comisiones temáticas, viene el trabajo también de levantar iniciativas populares de norma constitucional. Entonces, el trabajo que se viene es pesado, pero yo tengo plena confianza en que la Fabiola ahí tiene mucha garra para trabajar. Llegó cuenta en el sentido de leer algunos comentarios y preguntas que te hacen desde el Facebook. Te manda saludos a Angélica Leal, Millaray Nostroza igual, Angie Olate, Antonella Flores te aplaude,
tú parece que es tu abuelo porque Héctor Inostroza es grande, mi nieta hermosa, gracias por enseñarnos tanto. Sí. Katy te dice, te amamos, Fabi. Y Blas acá, Blas Moroso, tú sabes quién es, te hace una pregunta. Dice, Fabi, ¿qué opinas de FOJUC y cómo ha sido tu experiencia? Y como abogada, ¿cómo te ha ayudado? FOJUC, hay algo más en la pregunta, ¿no? Sí, después dice, ¿y cómo invitarías a la gente a participar? Fue como 10 preguntas en una. Muy bien. FOJUC es una instancia, yo creo, de hacer cambios, de incidir un poco en lo que está pasando en el país. Es una forma cuando uno empieza a estudiar derecho, en realidad yo hablo desde derecho, pero en FOJUC tenemos antropólogos, tenemos matronas, tenemos una diversidad muy, muy, muy buena de personas interesadas en distintas áreas, y una cosa como estudiante, digamos, que yo entré, estaba en tercero, segundo, tercero, y leer de repente sin tener ningún contacto con la gente, sin entender qué significa algo en la práctica, es un poco desmotivante. Poder acercarse a la gente, poder hacer algo con lo que tú aprendes y poder hacer algo bueno, además, es increíble. La gente es muy cariñosa, siempre envían mensajes de agradecimiento y todo eso en realidad es súper motivante. Y además, el grupo interno, el equipo que hay trabajando detrás de FOJUC es muy unido, es muy... Y se forma un ambiente que en realidad es muy grato también. Entonces, es quizás también una gran motivación a seguir. Es importante los equipos. Yo creo que eso es muy importante sobre cómo uno genera equipos para que el trabajo se haga más ameno. Jimena Ramírez te dice que excelente intervención hiciste y Oscar Labarca te hace una pregunta. Te dice, Fabiola, de la experiencia que has tenido en reuniones con algunos de los convencionales que están redactando la Constitución, ¿has percibido una especie de resistencia general al tema de consagrar la protección del consumidor a nivel constitucional por vincular al consumidor al modelo económico neoliberal? Sí, sí, en realidad está buena la pregunta. Efectivamente, eso es un poco, quizás no lo dije tan con esos términos, pero sí, es un poco la reacción, no de todos. Hay consumidores que entienden que este es un tema importante, necesario, y que hay que hablarlo, pero hay un grupo primero, yo creo que por el hecho de no conocer a la asociación de consumidores y de no identificarse tanto, no darse cuenta de que esto es más que comprar y vender, sino que no identificarse como consumidor ciudadano, que es un término que... Sí. Y claro, decir en realidad consumidor, neoliberalismo, consumidor es un sujeto en el sistema capitalista. Nosotros en realidad creemos que cual sea el sistema económico que, que decidamos tener al final de este proceso, sea un sistema más regulatorio, sea un sistema más libre, más de libertad económica, el consumidor tiene que estar protegido porque las vulneraciones ocurren en cualquier sistema, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? Entonces en realidad eso la gente no lo entiende necesariamente, porque hay mucho desconocimiento del tema. Se tiene que hacer un trabajo de, por un lado, empoderamiento y de ir y exponer esto, pero además un poco de educación, incluso en el sentido de decir, pero mire, esto pasa en el sistema económico, los constituyentes muchas veces no saben, entonces para ellos es consumidor, consumismo, neoliberalismo, y no, estamos hablando de derechos humanos aquí. Y última pregunta que te hace Angélica Leal,
dice, ¿por qué es tan difícil que los constituyentes consideren al consumidor y sus derechos en la nueva constitución? ¿Por qué crees tú que se podría hacer difícil? Yo creo que primero por desconocimiento, eh, y también porque se identifican más quizás como con el concepto de ciudadano, que de consumidor, como que no somos conscientes de la importancia de esto. Sin embargo, es súper paradójico, porque claro, no somos conscientes, y no vemos con la importancia, con el peso que tiene el concepto de consumidor, pero constantemente estamos reclamando contra la empresa porque nos atiende mal, con los hostigamientos telefónicos, porque nos atrasamos en pagar un crédito, contra una serie de situaciones que nos frustran, que nos causan mucho daño. Entonces, creo que en realidad tiene que ver en general más con desconocimiento y con la falta de empoderamiento que hay al respecto. En general son personas que llegaron con un discurso y con una experiencia de vida, eh, que se relaciona más bien con otras áreas y que no la... Y en donde nosotros tenemos que hacerles el puente. Por ejemplo, si es alguien que hay varias personas que son activistas, muy luchadores, que estuvieron ahí en la primera línea en temas ambientales, y que cuando les hablamos de consumo no entienden el nexo hasta que les damos ejemplos. Les decimos, pero mira, estamos hablando de la necesidad de tener acceso a bienes básicos, porque son necesarios para poder satisfacer sus necesidades. Esto es derecho al consumidor también. Entonces ahí dice, oh, es lo mismo que estoy hablando yo, pero eso no hay que hacerlo, hay que hacerlo porque solo no es la forma en la que estamos acostumbrados a ver el mundo. Bueno, Fabiola, y para ella terminando también hoy día y agradecido, te damos la posibilidad de escribir y dejar tu reclamo en nuestro buzón de reclamo. ¿Hay algo que te gustaría señalar, algo que te gustaría como interpelar o decir a través de este podcast? Como los 15 segundos de confianza. Claro, pero digamos un poquito más elegante. Me censuran aquí. Bueno, no sé, no, sí. No, sí, es broma. No, en realidad, en realidad nada. Creo que estamos pasando por un proceso sumamente importante, del cual tenemos que ojalá participar lo más posible, como ciudadanos, como personas que, que ven estos problemas en el día a día. Estamos en octubre, a unos días del 18 de octubre, que es un día histórico, seamos del sector, de la ideología política, del sector, de donde seamos, del sector del país que seamos, en otros sectores fue el 19, 20, pero es un momento, creo que es un mes, para la reflexión, para repensar el sistema, porque en algún momento quedó claro que la gente está aburrida, estábamos todos aburridos de la mala atención, de los reclamos, de las colusiones, de la falta de acceso a salud, educación, a una vivienda digna. Entonces hay tanto trabajo que hacer, que en realidad no podemos dejar que eso quede ahí nomás. No puede ser una marcha enorme que demuestre un descontento tan grande. Tiene que generar un cambio estructural, para construir, porque al final aquí todos queremos construir una sociedad, pucha, que los niños, que nuestros abuelos, que nuestros jóvenes se merecen. Creo que, que no son 30 pesos, que quizás es un sistema neoliberal sumamente extractivista y vulnerador de derechos humanos que está detrás, y de eso hay que hacerse cargo. Muchas gracias, Fabiola. Yo creo que tus palabras a todos nos hacen mucho sentido. Yo creo que
es allá hacia donde se está avanzando, a través de ti, con esta campaña que justamente busca posicionar a la persona dentro y al centro de la economía, democratizar la economía, como le llamamos así, y simplemente agradecerte por estos minutos donde quisiste compartir con nosotros, donde quisiste compartir también la experiencia que está llevando a cabo Jojú en el proceso constituyente a través de estas distintas propuestas, iniciativas que se están levantando y también esta educación que se está generando, porque como tú bien dijiste, o sea, este no es un proceso solamente donde uno genera un documento y lo entrega, esto es un proceso que va a requerir muchas manos, va a requerir muchos pies, va a requerir mucha gente, va a requerir mucha participación de las personas para que tengamos una carta constitucional digna del siglo XXI, pues, donde, como tú bien dices, no se vulneren los derechos desde un espacio que debería ser totalmente inocuo digamos, a la persona en el sentido de no causarle un malestar, sino que al contrario, generarle bienestar, que es la economía. Porque al final la economía es eso, es generar bienestar en las personas, generar bienestar a través de los distintos espacios que pueda haber. Así que te agradezco, Fabiola, nuevamente habernos acompañado. Le agradezco a todas las personas que nos siguieron por Instagram, o sea, por Facebook. Gracias por las preguntas, por los comentarios. Ya Y muchas le... gracias igual por los mensajes de Sí, apoyo. por los mensajes ahí, tu fans club. Sí, Está totalmente alineado contigo, así que agradecido solamente que no hayas podido compartir. Así que me despido a Fabiola también para que pase un buen fin de semana, que ya empieza el fin de semana. Y este capítulo, si es que lo quieren compartir, lo quieren volver a ver, va a estar alojado dentro de los próximos días en nuestro canal YouTube de Fojuk. Síganos en nuestras redes sociales. Todas nuestras redes sociales se llaman Fojuk, así que no se van a perder, nos van a encontrar enseguida. Y nuevamente, gracias Fabiola por tu tiempo y por compartir con nosotros. Así que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. nos vemos.